se presentan debido a un incremento en la masa de suelo y vimos principalmente cómo cuál es ese cambio de esfuerzo en los tres tipos de cimentaciones. Tenemos la cimentación 100% compensada, donde solamente hay asentamientos por recompresión. La sobrecompensada, donde hay un asentamiento por recompresión, pero es de manera parcial. Y la semicompensada, donde son asentamientos por recompresión y además los asentamientos por compresión neta. Vimos la manera de calcular el incremento de esfuerzos a nivel de desplante y ver cómo se va a atenuar conforme a la profundidad. Sí, con eso, con base en las mismas pruebas de laboratorio que ya tenemos, vemos cuál es nuestro esfuerzo efectivo. En este caso, nuestro esfuerzo inferior será el esfuerzo efectivo en sitio y el esfuerzo final será el esfuerzo que se presenta debido al incremento de esfuerzos a nivel de desplante más el esfuerzo efectivo. Digamos, en esa parte no hay ninguna duda, ¿sí? ¿No hay dudas? Ok. Entonces, algunos de ustedes me preguntó el lunes si íbamos a dar clase la próxima semana. Yo creo que solamente damos el lunes, en donde les voy a platicar lo que va a ser lo de las cimentaciones profundas. Hoy terminamos la parte de los asentamientos por recompresión. Empezamos a ver la parte de interacción suelo-estructura para cimentaciones compensadas. Y espero terminarlo el viernes a inicios de la clase y posteriormente darles la clase de los elementos de retención. Y con eso el lunes enfocamos directamente la plática a la parte de cimentaciones profundas. ¿Sí? ¿Dudas? Está bien, profe. Entonces, calculamos el MB para la parte, para el esfuerzo estrato 4, el estrato 5. Falta calcular para el estrato 6. Voy a cambiarle de color a uno más tenue. No sé si le alcanzan a ver. ¿Sí lo ven? Sí. Ok. Para el esfuerzo efectivo corresponde a 5.8, que si lo transformamos a kilogramos centímetro cuadrado, será igual a 0.58 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y el esfuerzo final será igual a 0.72 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Calculamos la relación de vacíos inicial, la final. Aplicamos la parte del esfuerzo efectivo, que sería 0.58, que estamos en este punto. Y el esfuerzo final, que está en 0.72, 0.7, 0.72. No sé si lo alcanzan a percibir, pero la relación de vacíos para el esfuerzo efectivo es 4.4. Y para el esfuerzo final será 0.43. No, 4.3. Entonces calculamos el MB, que será igual a 0.1 entre 1 más 4.4 por el incremento de esfuerzos, que ya lo tenemos aquí calculado, 0.143. ¿Cuánto les da? 0.129. Centímetros cuadrados sobre kilogramo. ¿Sí? ¿Hay alguna duda hasta aquí? En este caso, los asentamientos que se tienen son muy grandes
debido a que los estratos son un tanto compresibles. De hecho, digamos, para que ustedes lo sepan, esta estructura está ubicada por la colonia Roma, si no mal recuerdo, y el edificio es de 4 o 5 niveles y tiene un cajón de cimentación a 2 metros de profundidad, 2 metros y medio. O sea, realmente lo que se buscó fue que no se tuviera tanta la parte del alivio de esfuerzos como lo vimos nosotros, ¿sí? Y se compensaba gran parte a los 2 metros y medio. Entonces, que tengan una cimentación compensada no significa que tengan que excavar hasta los 4 o 5 metros, sino que puede ser una cimentación compensada, desplantándose a 1 metro y medio, 2 metros, siempre evitando la parte de los rellenos, claro. ¿Dudas? Entonces, ¿ya copiaron esto? Voy a regresar aquí. Y estamos trabajando en la parte de compresión neta. Tenemos los estratos y vamos a copiarlo para la prueba 3. Los estratos con los que trabajamos son 11, 8 y 9. El estrato 8 y el estrato 9. En el estrato 8 tenemos un esfuerzo efectivo este es esfuerzo efectivo. Este corresponde al incremento de esfuerzos y este corresponde al esfuerzo final. ¿Ok? Entonces sería el esfuerzo efectivo 0.749. El siguiente corresponde a el esfuerzo final, ser igual a 0.86, 1, y el incremento de, bueno, esto aquí, ponemos la relación de vacíos inicial, que corresponderá a 0.74, 0.2, 3, 4, 5, 6, 7, este corresponde a 0.8, entonces 0.74 está aproximadamente aquí, que corresponde a 4.68. De hecho, por ejemplo, estas curvas, a pesar de que se ven un tanto inclinadas, es realmente por la escala en las que están acomodadas en la hoja de Excel. Sí, el gráfico, si lo metemos en una escala, por ejemplo, de 5.5 hasta 1, la curva va a verse muy horizontal. Sin embargo, yo prefiero que se vean de esta manera porque vemos la escala un poco más desglosada. Digamos, es un poco más preciso. Y la relación de vacíos final para 0.86, 0.8, 0.86, es aproximadamente 4.65. Entonces tenemos un MB igual a
0.03 entre 1 más la relación de vacíos inicial, que sería 4.68, por el incremento de esfuerzos, que ya lo tenemos igual aquí calculado, que sería... Híjole, creo que me equivoqué. Sí. Estaba leyendo los últimos valores de esfuerzos, no los que corresponden al estrato 8. Para el estrato 8 sería igual a 0.639. El esfuerzo final corresponde a 0.773. Ahora sí lo leemos aquí. Corresponde a 4.72. Y el esfuerzo final... 7.77. El esfuerzo final es aproximadamente 4.68. Entonces la diferencia es 0.04. Es 1 más la relación de vacíos es 4.72 por el incremento de esfuerzos, que lo tenemos aquí, que sería 0.134. Ahora sí, ¿cuánto les da? 0.05. Ok. Y ahora sí ubicamos el estrato 9. El esfuerzo efectivo es 0.7. El esfuerzo final corresponde a 0.82. 3 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Kilogramos sobre centímetro cuadrado. Kilogramos sobre centímetro cuadrado. Kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ubicamos la relación de vacíos inicial y la final. Para 0.7 corresponde a 4.7 y para 0.85 82.5 está aproximadamente aquí. 0, que es aproximadamente 4.67. Entonces el MB será igual a 0.03 entre 1 más 4.7 por el incremento de esfuerzos, que es igual a 0.122. ¿Cuánto les da? 0.043. Centímetros cuadrados sobre kilogramo. ¿No hay ninguna duda hasta aquí? Digamos, es un tanto repetitivo, pero es algo que se tiene que hacer. Digamos, en su proyecto solamente tienen 2 pruebas de laboratorio, que si bien la pueden dejar hasta en solamente 2 estratos arcillosos, pero si hacen un sondeo de 30, 40 metros, como tenemos aquí en clase, pues ya son 4 o 5 pruebas que se tienen que hacer, identificar qué prueba asignarle a cada estrato y hacer lo mismo en todos los mismos estratos. ¿Sí? ¿Ya la copiaron? Ya, profe. Ok. Y
Ahora sí, trabajamos con el último estrato. Que corresponde al estrato 11. Al estrato 11. Este sería el 13. 16. El esfuerzo efectivo para el estrato 11 será igual a 0.79. El esfuerzo efectivo para, bueno, al final será igual a 0.899 kilogramos sobre centímetro cuadrado. La relación de vacíos inicial y la relación de vacíos final. 0.79, 0.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0.8. Entonces 0.79 se ubica más o menos aquí, que será igual a 1.74. La relación de vacíos final será 0.9. Corresponde a 0.78, 73, 1.73. Entonces, el MB será igual a 0.101 entre 1 más 1.74 por el incremento de esfuerzos, que es 0.105. ¿Cuánto les da? 0.008. ¿Cuánto es? 0.008. Sí. 208. Ok. Centímetros cuadrados sobre kilogramo. Sí. La parte de arriba es 0.01, ¿no? Y después se multiplica por .105. O sea, ahí en el MB, perdón. Es 0.01 entre 1 más 1.74, que sería 2.74 por .105. Es que me da 0.034. Ok. ¿Los demás ya lo corroboraron? Sí, es .034. Ok. Y el último, bueno, el número 13, este también es 13. El esfuerzo efectivo es igual a 0.888 y el esfuerzo final corresponde a 0.979 kilogramos sobre centímetro cuadrado. La relación de vacíos inicial y la relación de vacíos final. La relación de vacíos inicial
es prácticamente igual que el esfuerzo efectivo pasado, más bien que el final. Entonces será igual a 1.73. Y el esfuerzo final sería 0.979, que este ya se ubica ya muy por delante. Que es aproximadamente 1.73. Prácticamente sobre la misma línea. 1.729 para que no baje. Aquí lo ponemos en 31. Entonces, ahora sí, el MB corresponderá a 0.002. A ver si está bien. 0.202 entre 1 más 1.739 por el incremento de esfuerzos, que es 0.092. ¿Cuánto les da? 0.208. Ok. Centímetro cuadrado sobre kilogramo. Y ahora sí, ya vamos con el último. Será el número 16, el esfuerzo efectivo y el esfuerzo final. Es igual a 1.114 y el esfuerzo final, que es 1.118. El esfuerzo inicial y el esfuerzo final. Ok. El esfuerzo inicial, entonces, es 1.114. Si lo dividimos, este sería 1.5. Este sería 1.125. No, aquí me equivoqué. 1.25. Y este de aquí sería 1.125. Entonces estamos en 1.112, estamos muy por detrás todavía. Y corresponde a 1.72. Y el esfuerzo final está un tanto más adelante, que sería 1.718. Entonces, el MB será igual a 0.202 entre el incremento de esfuerzos, que es más bien el volumen, que sería 1 más 1.72, por el incremento de esfuerzos, que es igual a 0.069. ¿Cuánto les da? 0.010. Ok. ¿Ya lo copiaron? Ya. Ok, voy a copiar los valores de los MB, o mejor, ustedes me los dictan, ¿sí?
El MB para el estrato número 4, ¿cuánto calculamos? ¿Cuánto es el MB que calculamos para el estrato 4? 0.18. 0.18. Ok. El siguiente para el estrato 5. Es de 0.074. Ok. Y para el estrato 6. .13. Ok. De ahí nos vamos para la prueba número 3. Y para el estrato 8, ¿cuánto obtuvimos? .082. Ok. De ahí para el estrato 9. .059. Ok. De ahí nos vamos para la prueba número 4. Y el estrato 11. .044. Tengo 0.034, no sé si esté mal yo. Sí, yo también tengo 34. Ok. Y en el 8 también tengo otro valor, que es 0.05. A ver, chéquelo. Para el estrato 8. Yo también tengo 0.05. Ok. Y No, para es el solo un estrato cero, profe. .05. Ok. Ahora Y vamos para el para el estrato. 9, para el 9 también tengo otro valor, que es Ok. 0.043. Ok. ¿Ya están bien los demás? En el 9 yo sí tengo 0.59. Es que son de los que calculamos la clase pasada. Ujú. A ver, es el 9. ¿No? Lo calculamos. Ah, de seguro lo están copiando para. Más bien, lo están considerando de la clase antepasada, ¿no? Que ya es .059, .082. Recuerden que son diferentes estados de esfuerzos para la parte de compresión neta que para la parte de recompresión. ¿Sí? Estos son los que, bueno, esto lo tenemos de calcular ahorita. Lo que calculamos la clase pasada fueron estos de acá. Entonces, .043. Y para el estrato número 13, que son los que acabamos de hacer ahorita, ¿cuánto tiene? .208. Ok, y para el estrato número 16, Es el de 0.01. 01. Sí. Ok. Primero, ¿hay alguna duda en cuanto a cómo se calculan los MBs y la parte del estado de esfuerzos? No, creo que no, profe. Los demás. Tengan en cuenta que es parte de su proyecto y es, digamos, la parte numérica es la parte importante. Por eso vale el 70% del proyecto. Que al final es también parte del segundo parcial. Entonces, les conviene poner atención. Entonces, Profesor, sí, ¿el estrato 5 no es 0.162?
No sé. Estrato 5. Sí, ajá, punto 162. Punto 162. Punto 013. Ok. Entonces, para la parte de las recompresiones, voy a dejar lo mismo, la misma condicional, de que si tiene el texto, bueno, vamos a ponerlo aquí mejor una vez. Si el esfuerzo final es igual al texto, quiero que me siga manteniendo el texto, sino que me calcule el MB o ME por el incremento de esfuerzos, ahora sería el delta sigma o z, por el espesor. Recuerden que para pasarlo, bueno, estamos calculando la deformación en centímetros, entonces esto hay que trabajarlo en kilogramos centímetro cuadrado. El incremento de esfuerzos lo tenemos en tonelada metro cuadrado, que realmente sería dividirlo entre 10, ¿no? Pero el espesor lo tenemos en metros, entonces sería multiplicarlo por 100. Al final terminamos multiplicando por 10 toda la operación y corremos nuestras celdas. Aquí es centímetro cuadrado sobre kilogramo. Y vean que el primer estrato es el que nos causa problemas. Seguimos manteniendo deformaciones de 21 centímetros. Entonces, el primer estrato es el que nos causa problemas tanto a la parte de recompresiones como tanto la parte de compresiones netas. ¿Sí? ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿No? Creo que no, profe. Digamos, vimos que nuestro edificio, a pesar de que tiene pocos niveles, la parte del estrato superficial, el que, bueno, semisuperficial, el que tenemos entre 3 a 10 metros, es el que nos está causando muchos problemas. Vimos que cuanto a la parte de recompresiones, es el que se comprime mucho más. Para la parte de compresión neta, se comprime aún bastante. Entonces, digamos, habíamos hablado que la parte de las recompresiones las podíamos jugar por la parte de la excavación. Dijimos que si excavamos por etapas, podemos aliviar mucho menos el suelo, por lo tanto las deformaciones a largo plazo van a ser un poco menores. ¿Sí? Sin embargo, para la parte de compresión neta, que realmente es un incremento de esfuerzos, ahí no podemos hacer nada. Solamente lo que podemos hacer es quitar niveles o aligerar la estructura de alguna forma. ¿Sí? Pero pues realmente eso es más complicado. Y vemos que también en la parte de recompresiones se está llevando muy grandes deformaciones, son cerca de 15 centímetros. ¿Sí? Entonces, digamos, si lo que nos permite la norma son 15 centímetros y por recompresión estado llevando 21 centímetros, más aparte los de recompresión, pues no cumplimos con la norma de ninguna manera. ¿Sí? De alguna manera, este tipo de cimentaciones se puede resolver utilizando algún elemento de cimentación profunda, que eso quiero que lo veamos el lunes. ¿Cómo que podríamos ocupar? ¿Sí? Entonces, digamos, vamos a hacer de cuenta que nuestra cimentación hasta este momento sí cumplió con la parte de asentamientos, principalmente para ver la parte de interacción. Pero, antes que nada, ¿hay alguna duda en cuanto a la parte de cimentaciones compensadas? En cuanto a la parte de cálculo de formaciones, de expansiones, de recompresiones, de compresión neta, ¿hay alguna duda? ¿No?
Ok, entonces les voy a subir este archivo, el de las cimentaciones compensadas, y vamos a empezar a ver la parte de interacción sobre estructura. Que es algo que ya vimos la clase pasada, bueno, hace varias clases. Entonces voy a retomar algunas partes, pero no del todo. Permítame un momento que se guarda. Dame un segundo. Cuando vimos la parte de interacción suelo-estructura, hablamos de que realmente es buscar la compatibilidad de deformaciones entre el suelo y la superestructura, parte de la, bueno, realmente lo que es la cimentación que nos va a ayudar a soportar todo, es esa transición, ¿sí? Entre la superestructura y el suelo. Entonces, hay que tener en cuenta que la vez pasada, cuando calculamos o vimos el tema de interacción, no involucramos para nada la parte de la rigidez de la cimentación. Si ustedes recuerdan, hicimos una suposición que era infinitamente rígida la cimentación, calculamos un promedio y con eso obteníamos las reacciones del suelo, de la cimentación y y con eso podíamos obtener nuestro diagrama de momentos para poder diseñar estructuralmente tanto la viga de unión o la trave de liga, pero no involucramos en nada la parte de la rigidez, solamente supusimos que era infinitamente rígida y ahora sí que, como dicen, le dimos la bendición y hasta ahí quedó, ¿sí? Sin embargo, a ver dónde quedó. Estoy buscando la diapositiva donde calculamos la rigidez de la cimentación. Esta de aquí. Ahora sí. Entonces, ahora sí vamos a meter vamos a considerar lo que sería la parte de la deformación o la rigidez de la propia cimentación. ¿Sí? Tenemos una cimentación larga que mide 40 metros de largo por 22.7 de metros de ancho. Sin embargo, cuando revisamos la parte de las zapatas, pues era como si tuviéramos una zapata en un punto, otra zapata en otro punto y otra zapata en otro punto, ¿no? Tanto como el número de zapatas que tuviéramos, podíamos hacer nuestra interacción suelo-estructura y ver cuál era la influencia de una zapata con respecto a todas las demás, ¿sí? Sin embargo, en una cimentación compensada, el área de desplante equivale a la huella total del edificio, ¿sí? Entonces, se pierde completamente el efecto que tuvimos o que hicimos cuando calculamos la interacción en zapatas, ¿sí? Ahora, les quisiera preguntar, ¿cómo se les ocurre a ustedes o cómo se les ocurriría el hacer la interacción en este tipo de cimentaciones? Si tenemos un elemento continuo y no sabemos cómo se va a deformar cada uno de sus puntos, ¿cómo se les ocurriría hacerlo?
Pues realmente lo que se hace es dividir la cimentación. ¿Cómo lo vamos a dividir? Recuerdan que la ecuación de Sevar sirve para calcular las influencias hacia la horizontal, ¿sí? Entonces, lo que podríamos hacer es dividir nuestra cimentación en dovelas, ¿sí? En lugar de tener un elemento de 40 metros por 22.7, a lo mejor tenemos 10 elementos de 4 metros por 22.7. ¿Sí? Eso nos va a permitir calcular y ver cómo se comportaría cada uno de los elementos o a las diferentes distancias de la propia cimentación, ya no como un solo elemento continuo. Algo similar como si lo hubiéramos hecho por etapas, ¿no? Pero en este caso sí vamos a involucrar la parte de la rigidez. ¿Hasta aquí no hay ninguna duda en por qué se tendría que discretizar de esa manera? ¿Sí? ¿No hay ninguna duda? Ahora, habíamos visto que la parte de la deformación será igual a una deformación por recompresión más una deformación por compresión neta. ¿Sí? La deformación total tendrá que ser igual a una influencia por la presión de contacto que nosotros calculamos. ¿Sí? Y la parte de recompresión la calculamos como un incremento de esfuerzos por excavación por... mejor, permítanme. Voy a meterlo aquí, separado uno por uno. La deformación será igual a una influencia por una presión de contacto por un ME o un MB. ¿Sí? La parte de la recompresión será igual a una influencia por un... Bueno, le voy a poner como el esfuerzo efectivo menos el valor de sigma testada, como lo habíamos visto en clase, por el ME o el MB según corresponda. Y los esfuerzos por compresión neta será igual a una influencia por un incremento de esfuerzos que será igual a la presión de contacto efectiva menos el esfuerzo efectivo a nivel de desplante por su respectivo ME. ¿Ok? Entonces vamos a agruparlo de cierta manera. Vamos a decir que la influencia aquí me faltó el espesor en todos los estratos. ¿Okay? Si recuerdan, esto lo habíamos llamado como alfa. La vez pasada cuando vimos la parte de la interacción, esto lo llamamos como alfa y esto lo llamamos como alfa. Entonces, si le pudimos subíndices, será el alfa total de la deformación total, el alfa para una recompresión y un alfa para la compresión neta. ¿Ahí hasta aquí hay alguna duda? No, profe. Entonces, ¿no? De tal manera que la deformación, la total, voy a poner aquí subíndice T para no distraer, será igual a un alfa total por la influencia por la presión de contacto. La deformación por recompresión será igual a un alfa de recompresión por
la influencia por el sigma OZ menos el sigma testada. Ahora, también tenemos la deformación por compresión neta igual a un alfa de compresión neta por su influencia por la presión de contacto efectiva menos el esfuerzo efectivo a nivel de desplante. ¿Hasta aquí no hay ninguna duda? Ahora, esto mismo, el esfuerzo efectivo menos el sigma testada, lo llamamos como el esfuerzo de excavación, el delta sigma de excavación. ¿Sí? Y esta parte de aquí lo llamamos como el incremento a nivel de desplante. ¿No hay ninguna duda hasta aquí? Entonces, si empezamos a igualar términos, vamos a tener que el alfa total por una cierta influencia por la presión de contacto total será igual a un alfa de recompresión por una cierta influencia por un delta sigma de excavación. Que de hecho esto podemos desglosarlo un poco más. Que si recuerdan que el delta sigma de excavación, bueno, voy a anotarlo primero ahorita lo desglosamos todavía un poco más. Será igual a un alfa de compresión neta por una cierta influencia por el incremento de esfuerzos a nivel de desplante. Ahora, el delta sigma de excavación era igual al esfuerzo efectivo menos la influencia por el esfuerzo total a nivel de desplante más... No, estoy equivocando. El esfuerzo efectivo no va. Ahora sí, sería lambda Z, bueno, lambda W por gamma W menos la influencia por el esfuerzo total a nivel de desplante. Ahora sí, este sería el delta sigma de excavación. ¿Sí? Si empezamos a sustituir términos, obtenemos un alfa total que será por una influencia por una presión de contacto será igual a un alfa de recompresión por lambda Z gamma W estoy equivocando en algún signo. Ah, ya vi. Este es menos y este es más. Este es menos, este es más. La influencia por el esfuerzo total a nivel de desplante más el alfa de compresión neta por la influencia por el incremento de esfuerzos a nivel de desplante. ¿Ok? Ahora vamos a despejar el alfa total. El alfa total corresponderá al alfa de recompresión por una influencia por el esfuerzo total a nivel de desplante. Esto entre la influencia por Q menos un alfa de recompresión por lambda W gamma W entre
la influencia por Q más el alfa de compresión neta por la influencia por el incremento de esfuerzos a nivel de desplante entre Q por I. ¿Dudas? Permítanme un momento. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Ahora, para simplificarlo un poco más, pues las influencias las consideramos igual, entonces se van estas de aquí. Y ahora sí tenemos un alfa total, que será igual a un alfa de recompresión por el esfuerzo total a nivel de desplante entre la presión de contacto Q menos el alfa de recompresión por lambda W, gamma W, entre la influencia por Q y esto más el alfa de compresión neta por el incremento de esfuerzos a nivel de desplante entre la presión de contacto Q. ¿Sí? Vean que la parte de la supresión está involucrada, o el efecto de supresión que teníamos en la cimentación, está involucrada tanto en la parte de compresión neta como en la parte de recompresión debido al abatimiento. ¿Sí? Entonces, esta será nuestra alfa que calculamos. Es un poco más complicada a la que habíamos utilizado para cimentaciones superficiales, pero pues es parte de lo que implica una cimentación compensada. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Sí. Entonces, ok. Nos vamos a tener que regresar a nuestra hoja de Excel, teniendo en cuenta bueno, esta ecuación. Ok. Tenemos la parte de recompresión. Y vamos a calcular parte de la ecuación para lo que corresponde a la parte de recompresión. Voy a ponerle alfa prima total porque solamente va a incluir la parte de la recompresión. Entonces, tiene unidades de centímetro cúbico sobre kilogramo.
involucra lo que es el esfuerzo, bueno, primero el alfa de recompresión, vamos a ponerlo aquí. El alfa de recompresión, que tiene exactamente las mismas unidades, centímetro cúbico sobre kilogramo, y esta se calcula como el MB o LME por el espesor. Esto lo multiplicamos por 100 debido a que el espesor está en metros. Y este de aquí está mal, es centímetros cuadrados sobre kilogramo. Corremos nuestra hoja de Excel y obtenemos el alfa prima total, que ahora sí que involucra a la parte de recompresión por el esfuerzo efectivo, más bien el esfuerzo a nivel de desplante, el esfuerzo total, que lo tenemos aquí, pero vean que no cambia conforme a la profundidad. Simplemente la fijamos y lo dividimos entre la presión de contacto total, que está de aquí, y la fijamos de igual manera. ¿No? De una vez le sumamos o le quitamos la parte de recompresión por el abatimiento, que será igual a la parte de recompresión por el abatimiento del estrato que tuvimos entre la influencia por la presión de contacto. Entonces sería la influencia por la presión de contacto total. Fijamos la presión de contacto y ahora sí corremos nuestra celda. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿No? Ok, entonces voy a copiar esta celda. Lo voy a copiar para la parte de compresión neta. Lo voy a pegar como texto. El alfa prima total. Aquí voy a meter lo que sería el alfa de recompresión. Centímetros cúbicos sobre kilogramo. Entonces será igual a el ME o MB según corresponda por el espesor del estrato y esto mismo lo multiplicamos por 100. Y ahora sí vamos a meter lo que corresponde a el alfa total. El alfa total, centímetros cúbicos sobre kilogramo. Este será el alfa total parcial más el alfa de compresión neta, aquí ahorita lo corrijo, por el incremento de esfuerzos a nivel de desplante, que ya lo tenemos calculado, lo dividimos entre la presión de contacto Q. Y esto lo fijamos. Entonces ya tenemos ahora sí nuestra alfa total.
Y esto sería alfa de compresión neta. ¿Dudas hasta aquí? Vean que ya trabajando en Excel es mucho más sencillo, pero siempre hay que tener orden en cuanto a los valores que estamos empleando y a los criterios. ¿Sí? ¿No hay ninguna duda hasta aquí de cómo obtener el alfa total? Ahora, no les he subido todavía a la parte, bueno, en la plataforma, esta hoja de cálculo. Esta hoja de cálculo ya nos calcula la parte de los asentamientos y nos realiza de una vez lo que es la matriz de hundimientos. ¿Sí? Ya no la tendremos que calcular a mano como lo hicimos en los ejemplos pasados. Bueno, en el ejemplo pasado, aquí es una hoja de Excel donde metemos los valores de la profundidad de desplante, que para este caso será igual a 3.75 metros, el largo es de 40 metros, el ancho es de 22.7 metros y ya nos calcula automáticamente cuántas dovelas son. En este caso son, bueno, la hoja está programada para 10 dovelas, es decir, que nos va a dividir nuestra cimentación en dovelas de 4 metros por 22.7 metros. Entonces, aquí ya nos dice que la dovela que estamos revisando es de 4 por 22.7 metros. El área de la dovela es de tanto. Aquí tendremos que meter cuántos estratos compresibles existen, que realmente sería en nuestra hoja de Excel. Vemos que tenemos un total de 19 estratos. Sin embargo, 3 estratos no los consideramos. Entonces serían 16 estratos. Si nos regresamos aquí a la hoja de Excel, serán 16. La parte de la distribución que vamos a ocupar será igual a la misma que ocupamos para nuestro cálculo, que será la de Xi igual a 3. Y ya en automático nos calcula, bueno, esto de acá. Esto de aquí ya no tenemos que moverle, solamente serían los datos de color azul. Entonces, aquí sería borrar estos valores. Y nos pregunta cuál es la profundidad media de los estratos. Estos los copiamos directamente de nuestra hoja de Excel. La profundidad media sería esta de aquí. Copiamos los valores. Son 16 estratos y aquí nos pide cuáles son nuestras alfas de los estratos, pero nos lo está pidiendo en metros cúbicos sobre toneladas. ¿Sí? Hay que hacer la conversión, que digamos para ahorrar un poquito de tiempo, ustedes lo corroboran, pero es el alfa total entre 1000. Y ahora sí tendríamos nuestra alfa total, pero en metros cúbicos sobre tonelada. Corremos nuestra hoja de Excel, copiamos nuestras alfas, regresamos a nuestra hoja de ICE, pegamos las alfas y en automático ya nos generaría esto. ¿Sí? Solamente que hay que hacer una pequeña consideración. Esto que voy a borrar porque esto no lo vamos a ocupar. Voy a borrar esto de aquí.
Ahorita. Bueno, tenemos aquí ya nuestra hoja, nuestra matriz de hundimientos, pero esta matriz de hundimientos no es la que corresponde. Yo ahorita que suba la hoja a la plataforma, la dejo completamente limpia para ustedes. Entonces, ya una vez que metemos los datos, ya no hay ninguna otra celda de azul y corremos la macro. Entonces, en automático nos empieza a generar nuestra matriz de asentamientos. Solamente hay que esperar. Ok, y como en el caso anterior, vean que es una condición simétrica. Entonces, el punto 1 con respecto al extremo derecho coinciden debido a que las dovelas son del mismo tamaño. Y para el punto 10, exactamente lo mismo. ¿Sí? Lo único que vamos a hacer sería, bueno, eso ya lo vemos en la próxima clase, ver de una vez cuáles son los criterios para la parte de la interacción suelo-estructura, una vez que ya tienen esta hoja de cálculo. ¿Sí? La única limitante es que es para cimentaciones compensadas y que te lo divide en 10 dovelas, pero ustedes prueben programarla o revisarla y meterle más dovelas, en dado caso que lo requieran. ¿Ok? ¿Dudas? En este caso usted propuso pues, la división de a 10, ¿no? Pero normalmente, Sí. ¿cuál es el tamaño aproximado que deberíamos separarlos o algo así? Depende el afine de los cálculos que tú requieras. Por ejemplo, está bien. ¿Sí? Ya más de 4 metros, una dovela de más de 4 metros ya es un tanto complicada. De repente empieza a dar valores un tanto extraños y es principalmente que no se dividió la cimentación en más. En esos casos sí podemos dividir la cimentación en lugar de 10 a 12, 14, 16. Es recomendable que sean en números pares. Sí, pero lo principal es buscar que no sean dovelas tan anchas para tener un mejor afín en cuanto a los cálculos. Ok. ¿Alguna otra duda? Ok, entonces nos vemos el viernes. Hoy les subo sus exámenes y el proyecto calificado, ¿sí? Para que se pongan a trabajar todavía en lo que les falta. Sí, profe. Gracias. Ok, hasta luego. Gracias, señor.